El Señor les bendiga, amados hermanos. Qué alegría nuevamente estar compartiendo contigo este tema en la palabra del Señor. En esta oportunidad quiero compartir contigo este tema, el cual titulé La forma más efectiva de estudiar las Escrituras. Y no es una forma que yo haya inventado o nada por el estilo, sino que de hecho esta forma está registrada en las Escrituras, eh, que fue usada y de esa manera eh, se entendía lo que estaba escrito. Amén. Pero sin más preámbulos, vamos a iniciar. Primeramente, quiero decirte que de hecho existen varias formas de estudiar las Sagradas Escrituras, pero hoy te voy a hablar de dos de ellas, siendo esta primera la más popular para estudiar las Sagradas Escrituras. Esta forma se le llama forma temática, que es estudiar las Escrituras a base de temas, en los que se toma un verso de un libro, otro verso de otro libro, para así formar el tema que se va a estudiar o se va a predicar. Incluso es de esa misma manera que se forma un sermón también. Y al buscar la definición de sermón, encontré esto. Dice que es una charla sobre un tema religioso o moral, especialmente una dada durante un servicio religioso y basada en un pasaje de la Biblia. Oiga, qué interesante. Basada en un pasaje de la Biblia. Y esta es la forma en la que en un 99% del pueblo cristiano estudia las Sagradas Escrituras en las iglesias. ¿Sí? Esta forma temática es la que en un 99% del pueblo cristiano usa esa forma para estudiar las Sagradas Escrituras en las iglesias. Pero te voy a hablar también de otra forma para estudiar las Escrituras. Pero esta parece ser la menos popular entre las dos, entre el pueblo cristiano. Pero de hecho es la forma más efectiva de verdaderamente entender el significado de las Escrituras. Y te estoy hablando de la forma sistemática, que es el estudiar las Escrituras verso por verso, de principio a fin. Pero ¿por qué es tan importante estudiar las Sagradas Escrituras de una forma sistemática más que de una forma temática? Bueno, porque el estudiar las Escrituras de una forma temática ha producido que se malinterpreten y se tuerzan las Escrituras, dándole un significado totalmente diferente al que el autor quiso darles en un principio, sobre todo las cartas del Nuevo Testamento. Y como mencioné anteriormente, la forma temática ha sido la forma más popular de estudiar las Escrituras, pero también ha sido la forma que ha causado que las Escrituras del Nuevo Testamento se terminen malinterpretando y torciendo. Y te voy a dar algunos ejemplos para respaldar lo que estoy diciendo. Por ejemplo, las cartas del apóstol Pablo, que son precisamente eso, cartas. Estas se debían de leer a las iglesias a las cuales eran dirigidas de principio a fin, y es ahí precisamente en donde radica el error al estudiar estas cartas de una forma temática. Porque piensa en esto, medita en esto. Si yo, por ejemplo, te mandara una carta, pero tú solamente lees una pequeña porción a la mitad de esta carta, ¿crees tú que entenderías el significado de toda la carta? Pues, por supuesto que no. O si la leyeras de una forma desordenada, que empieces por el final, después te vas al principio y terminas por la mitad, ¿será que la entenderías correctamente? Bueno, claro que no. Pues precisamente es así que leyendo las cartas del apóstol Pablo de esta manera se ha querido entender e interpretar sus palabras. Porque Pablo, yo creo que él nunca se imaginó que sus cartas iban a terminar siendo puestas en lo que hoy tenemos como Nuevo Testamento, al lado de la Torá, de los escritos y de los profetas, lo que en hebreo es la Tanaj, para nosotros el Antiguo Testamento. Y entonces, esta ha sido la razón por la que sus cartas se han terminado por malinterpretar y torcer, dándoles otro significado totalmente diferente al que él quiso darles en un principio. Pero nuevamente,
esto de que se han malinterpretado y torcido las palabras del apóstol Pablo, no lo estoy inventando yo, sino que la misma escritura respalda lo que yo estoy diciendo. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 15. Dice Pedro, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas hablando hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y si más a esto le agregas que se han querido entender esas palabras del apóstol Pablo, que fueron dadas para una generación, oiga, para una cultura, y en un idioma diferente al nuestro, por personas indoctas, o sea, por personas ignorantes en cuanto a estos temas, en cuanto a temas judíos, por ejemplo, entonces, ¿qué van a terminar haciendo estas personas indoctas con las palabras del apóstol Pablo? Pues las van a terminar por malinterpretar y torcer. Y eso ya estaba pasando hace 2000 años. Ahora imagínate cómo estarán ahora en nuestros días. Pues de seguro más malinterpretadas y torcidas que nunca. Ahora te puedes dar cuenta el por qué es tan importante estudiar las Sagradas Escrituras de una manera sistemática. Porque es de esta forma sistemática que, por ejemplo, vamos a poder descubrir esas malas y erróneas interpretaciones de las palabras del apóstol Pablo. Y además esta forma sistemática de estudiar las Sagradas Escrituras es bíblica, como te lo voy a presentar ahorita más adelante. Para eso te voy a llevar al libro de Nehemías, capítulo 8, verso 1. Dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley de delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del primer mes. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Oiga cómo Esdras leyó en el libro de la ley de Moisés desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía, en presencia de hombres, mujeres y de todos los que podían entender. Y dice aquí, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Por 6 horas estuvo leyendo en el libro de la ley y todo el pueblo estaba atento. ¡Wow! Eso sí es sorprendente. Y además me pregunto yo, pues, ¿qué tema estaría predicando Esdras que estaba tan interesante? Bueno, la verdad es que Esdras no les estaba predicando ni les estaba dando un sermón, sino que les estaba instruyendo, les estaba adoctrinando y amaestrando al pueblo con las reglas y preceptos que Dios había dado a Moisés. En otras palabras, Esdras estaba enseñando al pueblo la ley de Moisés de una forma sistemática, en orden, de principio a fin. En ese entonces no existían en las escrituras los capítulos ni los versos, pero para entenderlo mejor podríamos decir que estudiaban la ley de Moisés verso por verso. Esto no es algo que yo inventé, sino que Esdras así enseñaba al pueblo, y leímos que el pueblo estaba atento estaba atento por esas 6 horas. Y nuevamente esto es sorprendente, para decir wow. Pero, como mencioné anteriormente, actualmente en un 99% de las iglesias católicas y cristianas se enseñan las escrituras de una forma temática, o sea, a base de temas. Como leímos en la definición de lo que es un sermón, es basado a un pasaje de la Biblia. Y esos predicadores solo dan un sermón por 30, 45, máximo 1 hora. Y el pueblo se está durmiendo. Y entonces estos predicadores tienen que contar algunos chistes para mantener al pueblo despierto. Ahora la pregunta es, ¿será que Esdras también tuvo que contar chistes al pueblo para que estuvieran atentos por esas 6 horas? Por supuesto que no. Y cuando los predicadores terminan su sermón, el pueblo pues sale muy contento, alegre, diciendo gloria a Dios, qué palabra. Entendimos el tema, pero
¿Será que entendieron la Biblia? Porque se les predicó de la Biblia un poquito aquí, otro poquito acá y otro poquito más para allá, pero no se les enseñó en la Biblia. ¿Sí? Muy diferente. Bueno, y al final, este creyente puede estar en una iglesia por 5, por 10, por 15, por 20 años y no saber la Biblia. Sabe de temas, pero no sabe a fondo, por ejemplo, las profecías que están en las Escrituras. Te lo digo porque me pasó a mí. Yo estuve en iglesias por 15 años. Y sí, la verdad, aprendí muchos temas, pero no aprendí la Biblia. Y en este último año que he estado estudiando las Escrituras de una forma sistemática, o sea, verso por verso, de principio a fin, he aprendido y entendido mucho más que en esos previos 15 años. Pero vamos a continuar. Nehemías 8:4 dice: el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Oiga, todo el pueblo estuvo atento. Verso 6, ahí me equivoqué. Verso 6 dice: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Es que algo poderoso sucede cuando se estudian las escrituras de esta manera sistemática, ¿sí? A este grupo de hermanos, de hecho, que nos reunimos aquí para estudiar las escrituras los lunes y especialmente los días de reposo, nos ha pasado que no sentimos el tiempo. ¿Por qué? Porque ponemos el sentido a la palabra y no nos damos cuenta cuando ya han pasado 4 o 5 horas, porque estamos entendiendo las palabras que están escritas en las Sagradas Escrituras. Y no hay ni siquiera necesidad de contar chistes para mantenernos despiertos. Yo recuerdo, y tal vez te pasó a ti también, que cuando me enseñaban las escrituras de una manera temática, a base de temas, se me hacía largo el sermón, se me hacía larga la predicación, incluso hasta me daba sueño, y ahí andaba cerrando los ojos. Pero resulta que ahora eso no sucede más con esta forma sistemática de enseñanza de la palabra de Dios. Y la diferencia ahora es que entendemos las escrituras y ahora sí podemos ligar ciertas citas bíblicas que habíamos leído anteriormente, pero que no las entendíamos. En lo personal, esta forma de estudiar las escrituras, esta forma sistemática, ha venido a darme muchas respuestas a preguntas que me había hecho por años y que no hallaba respuesta. Y sé que lo mismo le ha sucedido a muchos aquí. Continúa Nehemías 8:9, dice: y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Oiga, algunas veces, algunas personas salen llorando al finalizar las predicaciones en las iglesias. Pero no es porque hayan entendido lo que está escrito en la Biblia, sino más bien es porque el tema estuvo medio melancólico, medio tristón, que los transportó a tiempo pasado, a su niñez o su juventud, y esa fue la razón de su llanto. ¿Sí? Quiero preguntar esto y quiero que me contesten sinceramente. ¿Cuándo has llorado al oír el pasaje bíblico del cual se predica el sermón en tu iglesia? Yo nunca lo hice, no sé tú, tal vez nunca tampoco. Pero, ¿por qué es que este pueblo aquí con Esdras se entristeció y lloró al oír las palabras de la ley? ¿Sabes por qué? Porque realmente entendían lo que les estaban enseñando. Este pueblo estaba entendiendo lo que está escrito en la ley de Moisés y se daban cuenta que habían transgredido la ley, o sea, que habían pecado, que estaban muy por debajo, ¿sí?
Y a nosotros, a este grupo de hermanos que estamos aquí reunidos hoy, nos ha pasado exactamente lo mismo. Hemos terminado llorando porque hemos entendido lo que está escrito en la Biblia y que nunca se nos había enseñado de esta manera. Esto ha venido a abrir los ojos de nuestro entendimiento y ahora entendemos la Biblia como nunca antes lo habíamos hecho. Yo mismo, de hecho, había leído anteriormente ciertas citas bíblicas, pero es como si las hubiera leído de noche porque no veía lo que estaba ahí escondido. Y ahora lo veo claramente y lo entiendo de una manera más clara. Y ahora cuando veo que alguien, o cuando oigo que alguien lee la misma cita bíblica y no mira lo que está ahí escondido, es cuando me doy cuenta de lo que Dios ha hecho en mi vida y no que eso me haga sentir más que los demás, no, al contrario, yo sé que fue Dios el que quitó ese velo de mí en su misericordia, porque mira lo que dice la palabra del Señor en Marcos 8:18, dice, teniendo ojos no veís, teniendo oídos no oís y no recordáis. O sea que se puede vivir de esta manera, se puede leer la misma cita bíblica y no ver lo que está escondido ahí porque sus ojos están velados. Pero gracias a Dios que a Él le plació abrirnos nuestros ojos y ahora podemos ver. Yo sé que hasta este día, todo lo que he estado compartiendo con ustedes a través de las redes sociales, por Facebook, por YouTube, etc., han sido solo estudios bíblicos de una manera temática, o sea, a base de temas, ¿sí? Pero créeme que antes de haber hecho esos estudios temáticos, me pasé largas horas estudiando y escudriñando sistemáticamente libros y cartas que se encuentran en las Sagradas Escrituras para poder entender de una manera correcta y no malinterpretarlas y torcerlas como ha sucedido en los sistemas religiosos actualmente. Y la única forma de saber que no se está malinterpretando las Escrituras es, por ejemplo, cuando la interpretación que se le da a cierta palabra en el Nuevo Testamento no va en desacuerdo con lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Porque Dios no se contradice. Dios fue el que inspiró a escribir el Antiguo Testamento y también el que inspiró a escribir el Nuevo Testamento. ¿Sí? Y mira lo que dice la palabra del Señor en Salmo 119, verso 160. Dice, la suma de tu palabra es verdad. O sea que no tiene que haber contradicciones en la palabra del Señor. Y cuando parece que la palabra del Señor se contradice, es porque se le está dando una errónea interpretación a esa palabra. ¿Sí? Y aunque este entendimiento que ahora tengo de las Escrituras en la misericordia del Señor, me ha llevado a ser acusado de estar siguiendo un evangelio diferente. Pero me pregunto, ¿cómo puede ser que dicen que yo estoy siguiendo un evangelio diferente si lo único que estoy tomando como base son las Sagradas Escrituras? Sino que de ninguna manera acepto una interpretación de las Escrituras que vaya en contradicción o en desacuerdo con las mismas Escrituras. Porque de todo lo que abarcan las Sagradas Escrituras, lo que mayormente se ha malinterpretado y torcido ha sido el Nuevo Testamento y en especial las cartas del apóstol Pablo. Porque déjame decirte que de los 27 libros que consta el Nuevo Testamento, 13 de ellos fueron escritos por el apóstol Pablo. O sea que estamos hablando de casi la mitad del Nuevo Testamento. Y entonces, si las cartas del apóstol Pablo han sido las que mayormente se han malinterpretado y torcido, ya te puedes imaginar cómo está entonces la doctrina actual de la Iglesia de Cristo. Porque el evangelio que actualmente tenemos en el cristianismo, llámese catolicismo o protestantismo, es el evangelio que Roma nos vendió, ¿sí? Este evangelio que Roma nos vendió, fue corrompido totalmente después del siglo III, allá con el emperador Constantino en los diferentes concilios, ¿sí? En los cuales fueron agregadas muchísimo paganismo que actualmente en muchas iglesias, llámese católicas, cristianas, se toman esas tradiciones paganas como si hubieran sido mandamientos de Dios mismo. Pero la intención de estos estudios bíblicos que he estado compartiendo contigo es regresar a la fe original del Señor Jesús, a la forma en que Él y también los primeros discípulos vivieron, ¿sí? De hecho, en una ocasión, déjame compartirte esto, me encontraba orando y le decía al Señor, Señor, tú fuiste el que me abrió mis ojos.
¿sí? Tú me revelaste todas estas cosas que ahora entiendo. Porque antes no podía ver porque estaba ciego. Pero tú removiste ese velo que tenía en mis ojos. Pero, ¿sabes qué? Ahora, por estar creyendo en eso, soy acusado de estar siguiendo un evangelio diferente. ¿Qué pasó, Señor? ¿Por qué está sucediendo eso? Y déjame decirte que el Señor en su infinita misericordia me contestó esa oración y me dijo, es que es verdad, estás siguiendo un evangelio diferente. Y cuando me dijo eso yo dije, wow, Señor, ¿cómo? ¿Tú también crees eso? ¿Que estoy siguiendo un evangelio diferente? ¿Cómo así? Y me dijo, sí, un evangelio diferente al que la mayoría de los creyentes vive. Pero que ese evangelio que estás tratando de vivir es el mismo evangelio que yo y mis primeros discípulos vivimos. Aleluya. Dije, ahí sí dije, ok, amén, amén. ¿Sí? Porque actualmente, hermano, déjame decirte esto. Actualmente, cualquier persona que quiera vivir, que quiera seguir los pasos de Jesús y de los primeros discípulos, es mal visto. Aunque te cueste trabajo creerlo, pero es así. Créeme que es así. Por ejemplo, si tú quieres guardar el séptimo día como día de reposo, eres juzgado. Cuando Jesús lo guardó. Y sus primeros discípulos también. Aún después de muerto, aún después de que ascendió al cielo, sus discípulos siguieron guardando el séptimo día. Pero ahora cuando alguien quiere vivir de esa manera, es juzgado. ¿Sí? Jesús, el Señor Jesús, Él guardó completamente la ley de Moisés. No podía haberla quebrantado, porque de otra manera no hubiera calificado para ser el Cordero de Dios, porque el Cordero tenía que ser sin pecado, sin mancha, ¿sí? Y de hecho, te voy a compartir más adelante una palabra en Juan que dice que Él no tuvo pecado, ¿sí? Entonces, pero actualmente alguien que quiere guardar lo que su maestro guardó, es juzgado. Pero es a causa de las erróneas interpretaciones que se han dado de la palabra de Dios. Pero vamos a continuar. Porque el entender la verdad es diferente a conocer la verdad. De hecho, en el libro de Juan, capítulo 8, verso 32, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero esa palabra conoceréis, cuando la buscamos en el Strong bíblico, aparece con el G1097, una palabra griega, la palabra griega ginosko, que significa llegar a conocer, comprender, entender. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre conocer y comprender o entender? Bueno, conocer es todo aquello que captas con los sentidos y comprender o entender es todo lo que analizas con la razón. Por ejemplo, ¿conoces que existe la gravedad? Y comprender o entender sería saber cómo funciona la gravedad. ¿Te das cuenta que son dos cosas diferentes? Entonces podemos decir que hay personas dentro de las iglesias e incluso hay hasta pastores y líderes que dicen conocer la verdad, pero en realidad no la conocen. Y mucho menos la comprenden, no la entienden. Y nuevamente no es algo que yo esté inventando ni que yo diga, sino que la misma escritura lo dice. Libro de Juan 14, 6, capítulo 14, verso 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Aquí tenemos que Jesús es la verdad. Ahora vamos a ver si los que dicen conocer a Jesús, si los que dicen conocer la verdad, realmente la conocen o no. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aquí Juan nos está dando una definición de lo que es pecado y dice que es infracción de la ley. Ahora, ¿de cuál ley está hablando aquí el apóstol Juan? Pues de la única ley que existía en su tiempo, de la ley de Dios dada a Moisés. Entonces, pecado es infracción de la ley de Moisés. Y el verso 5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Ahí está, no hay pecado en Él, Jesús. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, todo aquel que permanece en Jesús no quebranta la ley de Moisés. Y todo el que quebranta la ley de Moisés
No ha visto a Jesús, ni ha conocido a Jesús, no ha conocido la verdad, aunque diga que sí le conoce, pero la realidad es que no le conoce verdaderamente. ¿Sí? Pero entonces, existen algunas cosas que suceden en muchas iglesias que hace pensar al pueblo, oiga, que sí, que verdaderamente conocen a Dios, que están incluso haciendo la voluntad de Dios y que Dios está con ellos, pero porque, por ejemplo, lo que profetizan en esos lugares, en esas iglesias, se cumple. Ahí oran por un endemoniado y son liberados y además suceden muchos milagros. Oiga, ¿sí? O sea, alguien que está ahí y ve, mira todo esto, ¿qué es lo que va a decir? ¡Wow! Dios está aquí. Definitivamente Dios está aquí, pero ¿sabe qué? No tenemos que ser guiados por eso, porque dice la palabra del Señor que el anticristo, cuando aparezca, dice que él mismo va a hacer descender fuego del cielo y va a engañar incluso a los escogidos. Oiga, Jesús no nos mandó a andar siguiendo milagros, sino que los milagros nos van a seguir a nosotros. ¿Se da cuenta? Total que en esos lugares sucede eso. Y mira lo que dice en el libro de Mateo capítulo 7, verso 21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Oiga, a mí se me había enseñado eso, diciendo que, es que porque estos no se hicieron uno con el Señor. Pero al examinar esa palabra maldad, en el Strong bíblico, es la palabra G458 y es la palabra anomia. Y la palabra anomia significa contra la ley o transgresor de la ley. Mira, esto cambia totalmente el contexto de esta palabra. ¿Sí? Porque estos les van a decir al Señor, 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 pero si nosotros hicimos eso en tu nombre. El Señor le va a decir, sí, pero ¿saben qué? Nunca les conocí, apártense de mí, porque ustedes no quisieron nada con mi ley. Nada con mi ley. Transgredieron la ley. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Yo creo que el Señor les va a decir, miren, yo dije en Mateo 5:17 que no malinterpretaran la razón de mi venida porque yo no había venido a quebrantar la ley ni a abolir la ley de Moisés, sino a cumplirla. Y que aunque hasta que el cielo y la tierra pasaren, ni el más mínimo detalle de la ley de Dios pasaría. Pero ustedes no creyeron a mis palabras. ¿Sí? Ustedes creyeron a las erróneas interpretaciones de las palabras del apóstol Pablo. ¿Sí? Pero vamos a continuar. Entonces, ¿te das cuenta? Todos estos milagros y liberaciones sucedían, ¿sabes por qué? Porque eran hechos en el nombre del Señor y ante el nombre de Jesús toda rodilla de doblarse y toda lengua de confesar que Jesucristo es el Señor. Pero con estos que infringieron y transgredieron la ley de Dios dada a Moisés, los cuales decían conocer al Señor, pero que no era así, les declarará, nunca os conocí, apartaos de mí. Porque si verdaderamente hubieran conocido al Señor, no hubieran infringido la ley de Dios dada a Moisés. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mira lo que dice el Salmo 138 en la segunda parte del verso 2. Dice, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, porque para Dios lo más importante, lo más grande es que se honre su nombre y que se obedezca a su palabra. Oiga, ¿te acuerdas cuando al rey Saúl, Dios le dio una orden por medio del profeta Samuel y le dijo, ve y destruya a los amalecitas? Destruye todo hombre, toda mujer, todo niño hasta de pecho, todo animal, destrúyelo completamente. Hay una razón específica por qué Dios dio esa orden tan rígida. No vamos a entrar en detalle en esta ocasión, pero hubo una razón específica para eso. Bueno, el chiste es que fue Saúl, primero le perdona la vida al rey, después le perdona la vida a lo que él mejor miró, los mejores animales y todo. Bueno, total que de regreso
El profeta Samuel le sale al encuentro y le pregunta, ¿has cumplido el mandato del Señor? Amén, dijo Saúl. Y Samuel le dijo, ¿y entonces qué es ese ruido que oigo de animales que viene ahí? Oh, sí, es que decidimos perdonarle la vida al rey y también a lo mejor del ganado para ofrecer sacrificios, holocaustos a tu Dios. Oiga, con una buena intención. ¿Sí? Con una muy buena intención para honrar a Dios, para ofrecerle sacrificios, holocaustos a Dios. Pero ¿qué le dijo el profeta Samuel? Locamente has hecho. ¿De qué se agrada más el Señor? ¿Se agradará más de los sacrificios o en que se obedezca? El Señor se agrada más en que se obedezca a su palabra a que se le ofrezca sacrificios. Y entonces le dijo, porque como pecado de adivinación es la rebelión, ¿sí? Y como ídolos e idolatría la obstinación. O sea, como pecado de adivinación es la rebelión. O sea, te rebelas contra Dios, no quieres obedecer, te es contado como pecado de adivinación, como si consultaras a un brujo. Y como ídolos e idolatría la obstinación. O sea, si tú te aferras a hacer tu voluntad y no a obedecer las palabras del Señor, te es contado como si fueras un idólatra, como si todavía estuvieras adorando ídolos. ¿Te das cuenta? Pero nuevamente, lo repito nuevamente, este entendimiento de la palabra solo viene cuando se estudian las escrituras de una forma sistemática. Porque cuántas veces yo mismo leí estas mismas citas bíblicas y nunca las entendí de esta manera. Ahora, como la mayoría en el pueblo cristiano no tiene este entendimiento de las escrituras, y cuando Dios te lo revela, ¿qué va a pasar? Te van a juzgar, ¿sí? De que estás mal, e incluso se te va a acusar de que estás siguiendo un evangelio diferente, tal y como me sucede a mí. Pero el Señor Jesús dijo, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Lucas 23:31. Y si examinas en las escrituras, todos aquellos verdaderos siervos del Señor siempre traían una interpretación de la palabra diferente a la de la mayoría de las demás personas. Y por eso eran odiados. Y por eso eran perseguidos. No eran los más populares, déjame decirte. No eran los más populares. ¿Sí? Y como no siempre la mayoría o los grupos más grandes tienen la verdad. Porque mira lo que dice el libro de Lucas capítulo 7 verso 13. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Oiga, está la mayoría, ¿sí? Dice, verso 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, yo quise darte toda esta explicación para dejarte entender que la interpretación de las escrituras en el Nuevo Testamento, y en especial las cartas del apóstol Pablo, que actualmente pues se pueden encontrar en las diferentes librerías cristianas y que además se dan en la mayoría de las iglesias, están equivocadas. ¿Sabes por qué están equivocadas? Porque están en total desacuerdo con lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Estas interpretaciones que se les dan están totalmente en desacuerdo con el Antiguo Testamento. Y es la razón por la que quiero compartir esta serie de estudios de las cartas del apóstol Pablo. Empezando con la carta a los Gálatas, que es de las que más mal interpretadas se han dado, la cual consta de 6 capítulos, oiga, los cuales podríamos fácilmente leer en alrededor de 30 minutos. Pero que en este estudio sistemático, verso por verso, nos va a tomar alrededor de 6 horas poderlo completar. Pero no te asustes, no te lo voy a dar todo hoy. De hecho, lo vamos a dividir en varias secciones. Hoy solamente te voy a compartir la introducción, ¿sí? Pero te comparto esto solamente para que te des una idea de lo profundo que será este estudio, pero que te aseguro que al final de él vas a entender esta carta a los Gálatas de una muy diferente manera a como la habías entendido antes. Y estoy seguro que también te va a dar respuestas a muchas interrogantes que tienes actualmente. Bueno, y ya sin más preámbulos, vamos a iniciar con la introducción a la carta a los Gálatas.
Y de manera que puedas entender esta carta al máximo, yo te invito a que te despojes de todo lo preenseñado que tengas, que limpies tu mente y que te hagas como un niño que no sabe nada en cuanto a religión, que no está contaminado, que no tiene ninguna mala interpretación. Límpiate para de esta manera poder entender claramente esta carta a los Gálatas. Bueno, ahorita lo que voy a hacer es voy a salir de este PowerPoint y me voy a meter a otro, al de Gálatas. No te vayas, aquí rapidito. Ok, te voy a dar la introducción, el panorama general de esta carta a los Gálatas. El tema de este estudio es la carta de Pablo a los Gálatas. Y es importante hacer saber que se van a estar utilizando palabras en hebreo y conceptos judíos, ya que Jesús fue judío. Oiga, esto muchos creyentes actualmente no lo saben, ellos piensan que no, que Jesús fue cristiano. Jesús fue judío. Los apóstoles fueron todos judíos. El Nuevo Testamento fue escrito totalmente en un contexto judío. Sobre todo esta carta de Gálatas tiene mucho que ver con las cuestiones de los judíos, con términos como judaizar, etc. Esta carta tiene el propósito de responder muchas preguntas del porqué del mover de las cuestiones judías en algunas congregaciones que están estudiando las raíces hebreas de la fe cristiana. ¿Sí? Porque es así, hermano. En un principio todos los discípulos y todos los que creyeron en el Señor Jesús, todos eran judíos. ¿Sí? Entonces, algo sucedió que cambió después, ¿sí? Algo sucedió. Bueno, dentro de las diferentes denominaciones evangélicas protestantes, el concepto que se tiene de la carta de Gálatas es que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, ¿será este el concepto más importante en la teología cristiana? ¿Que somos justificados por fe, por la gracia? ¿Que no es por obras? ¿Que no tenemos que hacer nada, absolutamente nada? ¿Que toda la obra ya fue completada por Cristo? Por tanto, ya no tenemos que guardar los mandamientos de la ley de Moisés, porque estamos bajo la gracia. ¿Es este el fundamento donde descansa toda la teología cristiana? A lo largo de este estudio vamos a estudiar si es un fundamento sólido que está edificado sobre la roca o sobre la arena, o es un fundamento que está dependiendo de un hilo. Al final, tú vas a tener la capacidad de comprender esta carta como nunca antes. Porque, ¿cuál es la importancia de esto? ¿Qué es lo que ha producido este entendimiento de la teología cristiana acerca de la ley de Moisés, acerca de la gracia, acerca de la fe? ¿Cuál es el resultado de este entendimiento? Bueno, el resultado han sido siglos de separación, siglos de rechazo, incluso siglos de muerte de parte de la cristiandad hacia el pueblo judío. Y el holocausto es resultado de esto. Crímenes contra todo lo que tiene que ver con la ley de Moisés, rechazo automático. ¿Sí? Rechazo automático. Vamos a ver si esta teología es el entendimiento del apóstol Pablo. ¿Sí? Si fue lo que verdaderamente el apóstol Pablo quiso transmitir. Si el apóstol Pablo en este tiempo escuchara que se enseña que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, que la salvación es por fe, que no hay que cumplir los mandamientos de la ley, que quien trata de cumplir los mandamientos de la ley está bajo maldición, que estamos bajo la gracia, me pregunto, ¿qué haría el apóstol Pablo si estuviera sentado escuchando a un predicador diciendo esto? Bueno, en este estudio vamos a descubrirlo. Así que vamos a ver y escuchar una introducción. De hecho, son dos introducciones, una en inglés y otra en español. Porque una de las razones importantes de haber leído la carta de Gálatas, y no nada más de haberla leído, sino tener un poco de experiencia en teología cristiana, teología protestante, teología católica, es entender lo que estas teologías dicen o cómo interpretan la carta a los Gálatas. Por todo esto, como introducción, quiero aclarar más esto. Vamos a ver cuál es el comentario de Gálatas desde una perspectiva católica protestante y de esta manera entender de qué estamos hablando. Y voy a salir nuevamente de este PowerPoint y tengo ya los videos acá listos. Déjame presentártelo.
Ok, es esto de acá. Se me pasó ese. Oh. Dame un minutito. Pensé que lo tenía listo. Se me había... If you write anything on your computer, you need to get graphic. I write pretty much all day, every day. Ok. Libro de Gálatas. Oh, Análisis. ese no es. Libro de Gálatas. Introducción a Gálatas. Este de aquí. Lo siento. Este va a ser en español. Primero. Introducción a Gálatas. En esta carta a los Gálatas, el apóstol Pablo responde las preguntas más apremiantes de las primeras iglesias. ¿Qué se necesita para ser salvo? Y también, ¿cómo se deben relacionar los nuevos creyentes, en especial los creyentes gentiles no judíos, con las leyes judías? Recuerde que la mayoría de los primeros seguidores de Jesús y los primeros líderes de la iglesia eran judíos y proclamaban a Jesús como Mesías. Por su fe en Cristo, batallaban con una doble identidad. Su herencia judía los impulsaba a seguir cumpliendo estrictamente con la ley mosaica. En cambio, su fe, recién hallada en Cristo, los invitaba a una libertad basada en el principio del amor. Ellos eran los que se preguntaban cómo los creyentes gentiles o no judíos podían llegar a formar parte del reino de los cielos. Pablo les escribe para decirles que toda la promesa de salvación que también exigía el esfuerzo humano no tiene nada de salvación. Mientras escucha, observe cómo cualquier sistema de creencias que haya en el mundo y que exija esfuerzo por parte de sus seguidores para ser salvos, es una negación de la obra consumada de la muerte y resurrección de Cristo. Estos sistemas de creencias tratan de mejorar el carácter de sus seguidores, pero solo el poder transformador del Espíritu Santo nos puede hacer mejores de lo que somos. Bueno, ahí termina este video en español. Déjame ahora presentarte el próximo video. Está... Déjame ver si es este de acá. Ya es este. Ese es en inglés, lo voy a ir traduciendo conforme pueda. Pero es corto, 5 minutos, pero me pareció interesante. Este es. Fue escrito para múltiples iglesias locales que estaban alrededor de Galacia, que actualmente es Turquía. In the Galatian region. If you want to get an idea like where it is nowadays, it's in southern Turkey. If you want to pull out your phone or you want to go online and look, okay, this is the region of these letters to these local churches in southern Turkey. These churches were planted by Paul. Estas iglesias fueron plantadas por el apóstol Pablo en su primer viaje misionero alrededor del año 46-47 antes de Cristo. And we saw the church at Antioch sent de hecho fue la iglesia en Antioquía quien envió a los apóstoles a fundar estas iglesias. Acts 13 through like Acts 15 are these churches. So last week we were in Acts seeing the church sending these apostles to go and plant churches and preach the gospel. And now with this book to the Galatians, we see what happened. Churches were planted, people met Jesus, people were saved, awesome stuff. And then a year later, un año después, Pablo escucha que la iglesia están desertando, que ya no están creyendo que solamente en Jesús y que nada más hace un todo.
And so Paul's tone is so serious because he knows that if you add anything Dice to the que gospel, Pablo está seguro que si agregabas algo más a la fe de Jesucristo, invalidabas ese evangelio. Que solamente es en el nombre de Jesús. Es todo. Ya no necesitamos hacer nada más ni guardar los mandamientos. Es Jesús solamente. Sí, dice ahí que Jesús más nada es todo. Y los falsos maestros decían que Jesús más hacer algo más lo era todo. Sí, es Jesús. Sí, es la fe en Jesús por lo que Él hizo, más necesita ser circuncidado, más necesita seguir las ceremonias purificadoras. En el Antiguo Testamento fueron dadas todas esas leyes que podemos comer. Si no hacemos las cosas correctas, vamos a ser ceremonialmente impuros. Pero Jesús vino y vivió una vida perfecta y nos vino a liberar de esa ley. Nunca vamos a ser salvos cumpliendo esa ley, sino solamente por nuestra fe en Jesucristo. No tenemos que convertirnos en judíos. Ya podemos comer puerco porque Jesús lo hizo en la cruz. Ya podemos comer carne roja también. Sí, es una cosa buena. Es lo que supuestamente vino a hacer Jesús por nosotros. Sí, es Jesús más lo que haces. Si te fijas, falsos maestros, dice él. Los más prominentes falsos maestros les dicen, no, es en Cristo. People who are Christians or who are at least interested in Jesus, if they hear that, they just go, well, I don't want to hear what you have to say then. Sí, pero dice que si los cristianos escuchan que es Jesús, eso les llama la atención. Sí, entonces estos falsos maestros dicen, es Jesús, más esto, más esto, más esto. Y dejan a la gente confundida. ¿Alguien ha visto eso? Diferentes maestros, diferentes autores. La gente queda confundida porque dicen, wow, estos leen la Biblia. Están predicando Jesús más. Predican prosperidad. Muchos falsos maestros agregan cosas a la fe de Jesús. Este es el argumento que por eso es que Pablo escribió esta carta a los Gálatas, para enseñarles acerca de esos falsos maestros, que es, sí, la fe en Jesús más algo más. Solamente es Jesús. Eso es lo que Pablo trató de corregir, que no era Jesús más esto, solamente Jesús y nada más, la fe en Jesús. Solo creyendo en Jesús, eso es como somos salvos. ¿Sí? Bueno, aquí termina este video y es solamente para mostrarte que pues es lo que se cree. Déjame regresar al PowerPoint. Es lo que se cree en la teología cristiana, se llame católica o protestante. Es lo que se cree. Entonces, una cosa es lo que se enseñe en las iglesias y otra cosa es lo que dice la palabra de Dios. Que ahí es donde entra la controversia. ¿Ok? Bueno, déjame leerte lo que se habla en el primer video. Dice, en la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo responde las preguntas más apremiantes de las primeras iglesias. ¿Qué se necesita para ser salvo? Y también cómo se deben relacionar los nuevos creyentes, en especial los creyentes gentiles no judíos, con las leyes judías. Recuerde que la mayoría de los primeros seguidores de Jesús y los primeros líderes de la iglesia eran judíos y proclamaban a Jesús como Mesías. Por su fe en Cristo batallaban con una doble identidad. Su herencia judía los impulsaba a seguir cumpliendo estrictamente con la ley mosaica. En cambio, su fe recién hallada en Cristo los invitaba a una libertad basada en el principio del amor.
Ellos eran los que se preguntaban cómo los creyentes gentiles o no judíos podían llegar a ser parte del reino de los cielos. Pablo les escribe para decirles que toda la promesa de salvación, que también exigía el esfuerzo humano, no tiene nada de salvación. Mientras escucha, observe cómo cualquier sistema de creencias que exige el esfuerzo humano de parte de sus seguidores para ser salvo es una negación de la obra consumada de la muerte y resurrección de Cristo. Esos sistemas de creencia tratan de mejorar el carácter de sus seguidores, pero solo el poder transformador del Espíritu Santo nos puede hacer mejores que lo que somos. Y es el final del video. Entonces, si leemos esto, vemos que el énfasis de la teología cristiana es que cualquier doctrina que trata de enfatizar el esfuerzo humano es una negación de la gracia. Por eso, hay partes de la carta a los Gálatas que pareciera que fe y obediencia o fe y obras es algo medio contradictorio, o gracia y obras es algo contradictorio. Por eso cuando dice que cualquier sistema que trata de buscar el esfuerzo humano está negando la gracia. Esto lo vamos a estar viendo en el estudio. Ahora, ya que tenemos claro de qué se trata el entendimiento de la teología cristiana según el video transmitido y lo que actualmente hemos aprendido en las congregaciones cristianas. Otro de los temas que vemos en el video es la relación de los gentiles con los judíos, o sea, ¿cómo los gentiles pueden ser salvos? Aclararemos primero qué significa el término gentil. Pablo, enviado a los gentiles es un término para referirse a los extranjeros, a los que no son parte de la nación de Israel, a los que no son descendientes biológicos de Abraham, Isaac y Jacob. Cualquier persona que no sea descendiente de Abraham, Isaac y Jacob es considerada una persona gentil, una persona de entre las naciones. Entonces tenemos dos tipos de personas. A los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob se les llama Israel. A los no descendientes de Abraham, Isaac y Jacob se les llama gentiles o pueblos. Y esta es la información general de la carta. ¿Quién escribió esta carta? Fue el apóstol Pablo, que apóstol en el hebreo es la palabra shaliach, que quiere decir enviado, y Pablo es la palabra shol. ¿De qué trata esta carta? Bueno, trata de la tradición o Torah oral judía. Déjame decirte que cuando empecé a estudiar esta carta, yo ignoraba totalmente que existiera eso, algo Torah oral, lo ignoraba. Y creo que la mayoría del pueblo cristiano lo ignora. ¿En dónde sucedió esto? ¿Para quién era? Para Galacia, que está localizada en el Asia Menor, en lo que actualmente es Turquía. ¿Cuándo sucedió? ¿Cuándo se escribió esta carta? Bueno, en el video leímos que fue en el año 46 al 47 a.C. Yo aquí puse que es en el 50-55 aproximadamente después de Cristo. Bueno, ¿y por qué se escribió esta carta? Ya vimos lo que dijo este hermano en el video, pero la realidad es que esta carta fue para restaurar la Torá escrita. Torá significa ley o instrucción, como la máxima autoridad del creyente, tanto judío como gentil. Bueno, como nuevamente repito, es algo que se ignora totalmente en la cristiandad, que existe una ley oral y una ley escrita, ¿sí? En el judaísmo. Entonces ahí viene una serie de confusiones. Por eso se ha terminado por malinterpretar las escrituras, las palabras del apóstol Pablo. Pero esto es real. Esto es real. Tú lo puedes buscar fácilmente en Google. En Google. Pon ley oral y pon ley escrita. Y ahí te va a salir las definiciones. Bueno, esto es solamente la introducción. ¿Ok? Solamente la introducción. Si Dios quiere, el próximo lunes voy a estar compartiendo contigo el capítulo 1, el cual nos va a llevar un poquito más de una hora para poderlo estudiar, ¿ya? Pero como te lo dije, va a ser verso por verso, de principio a fin, para de esa manera entenderlo realmente como Pablo quiso que se entendiese. Bueno, mientras tanto, aquí está nuestra información. Te invitamos a nuestros estudios bíblicos que se llevan a cabo en el área de Los Ángeles, en la ciudad de Echo Park, todos los lunes y miércoles a partir de las 7:30 de la noche, jueves a partir de las 12:30, viernes es estudio bíblico para niños,
a las 7:30 también. Nuestro teléfono es el área 323-595-6357 y nuestro email es celestialvision 1273, perdón, nuestro correo electrónico celestialvision1273 @gmail.com. Mientras tanto, que el Señor te bendiga y espero que esta breve información te haya sido de bendición. Bendiciones, nos vemos próximamente.